El jazz pasó. El ritmo llegó. Ahora es cumbia. Cambiando del swing al sabor, de la impro a la rumba, del saxo al güiro. Cambiamos el compás del blues al tropical. Ya. Ya estuvo con el jazz. Ahora es cumbia. Buenas tardes, pues bienvenidos a este famosísimo programa de los viernes, que cada vez está más interesante, más divertido y cada vez nos sentimos más ignorantes. Entonces, ya saben, en este programa que hablamos de lo que no sabemos, que es la cumbia. La cumbia, ¿por qué no sabemos nada de cumbia realmente, no? Porque en algún momento de nuestra vida le hicimos fuchi, le dijimos, no nos gusta la cumbia. Sí. Y conmigo, y no me dejará mentir, está nuestro querido Daniel Escoto, que es el invitado del día de hoy, y que pertenece a mi generación, y creo que conoce perfectamente bien también por qué no escuchábamos cumbia. Pero a ver. Exactamente, platicaremos de eso. Platicaremos de eso. ¿Por qué la evitamos? Pero al final está ahí metida. Está ahí metida, y sí la bailamos, pero claro, se quedó ahí en el ADN. Bueno, más bien la intenta bailar usted, señor. Sí, pero... Intentos hacemos, exacto. Sí, bueno, también, porque no sabemos bailar tampoco, pero afortunadamente yo he tenido suerte para que me saquen a bailar las chicas, cumbia. Y entonces siempre me enseñan pasitos y me enseñan movidas y además es qué mejor que el baile para ligar, para tener pareja, para conocer gente, para conocer señor. gente, para no solo gente, es ligar, es moverse, es sudar, es oler, es... No, ya, a ver, ya. Embarrarse. Sí, embarrarse, además, bueno, imagínate un baile de... No me lo puedo imaginar porque va enorme. Mi imaginación no tiene límites, así que... Pero Daniel Escoto sí nos puede contar cómo ha sido su vida con la cumbia. Uy, bueno. Buenas tardes, qué gusto. Primero, sí es cierto, querido Beto, sí. Venía recordando justo cuando me dijeron, vamos a hablar de este tema, y dicen, no, pero ¿por qué? Si yo no sé nada de este tema. Pero luego fui rascándole ahí, le decía a Celina, fui rascando como dónde estaba cada uno de los recuerdos, como para decir, pues sí, claro que he estado ligado y claro que tengo un pasado cumbianchero. y una especie de está como entre muros, ¿no? Yo siendo arquitecto siempre digo, bueno, está ahí emparedado entre dos paredes que luego no dejamos, no queremos que salga, sí, porque nos queremos sentir muy sabiondos de la música, pero la verdad es que está está en la médula, ADN, está en el ADN, pues, y sí, siendo sí. mexicanos es imposible no estar conectados. Y como dices, el baile, yo soy el peor bailando, pero también he tenido la suerte de que siempre he sido al que le enseñan a bailar, al que llevan, y me dejo llevar, y esa es como la parte. Es que eso es lo que hay que hacer. Oye, tú eres arquitecto, entonces. Yo soy arquitecto. Arquitecto urbanista, ¿no? Arquitecto dedicado un poco a la ciudad, ¿no? No urbanista. Urbanista, Pues este programa se está volviendo especialista en arquitectos urbanistas. Los arquitectos más urbanistas. Pero conocen bien la ciudad, es pero por eso. Sí. Claro, no, bueno, exacto, el arquitecto conoce la ciudad y la cumbia tiene que ver con la ciudad, eso yo, claro. Es una de las cosas que me quiero sobre todo la cumbia chilanga. La cumbia chilanga, la sonidera, la del barrio, la tepiteña, esa es la cumbia de la ciudad, sí, de México. Porque hay muchas cumbias y eso también he aprendido, porque tengo ahí mis enseñanzas muy autobiográficas sobre la cumbia, la salsa, el merengue y demás. Y aprendido, he puesto atención. Entonces, pero, a ver, tu primera experiencia con la cumbia, ¿cuál fue? Mira, la cumbia no así, la primera consciente así, inconsciente seguramente. Pero la primera boda. La que dices, la que ni siquiera me gusta. ¿Qué están tocando? Por ahí está en el playlist, tal vez con esa vamos podríamos a comenzar. Sí. No está en orden ahí la lista, pero yo recuerdo unas fiestas familiares en donde un tío
tiene mucho que ver con la Ciudad de México y con algo muy posterior que hoy es cultura en el mundo, que es la lucha libre. Ajá. Y entonces me acuerdo que la primera vez que escuché algo que me pegó y que dije, ¿qué música es esta? Ajá. Yo creo que tendría unos adolescentes, 14, 15 años, en lo que uno está buscando cosas, ¿sabes? En inglés y estas otras cosas. Me acuerdo que ese tío llegó y puso en la música Los Luchadores, El Santo, y en ese momento me acuerdo perfectamente cuando asocié esta relación que todos los chilangos tenemos con la lucha libre, ¿no? La Arena de México, nuestros héroes, porque por más que Batman, Superman, nuestros muñequitos de plástico Demon. Aquí somos, no nomás somos compartimos territorio tú y yo aquí en Portales. Sí. Y entonces del mercado de Portales estaban los muñequitos de plástico de los luchadores. Entonces esta fue la primera vez que yo empecé a entender esta relación de un ritmo que no había entendido, que me llegó, me tocó. El ritmo toca desde chiquillo, y es la de los luchadores, esta del conjunto África, correcto. Y cuando lo escuché, y esa siempre ha estado, y luego la escuchas en las bodas y tal, sí, y es una referencia inmediata a ese momento que casi que lo podría pintar, podría decir en qué casa fue, dónde la escuché por primera vez, qué tío la puso. Siempre hay un tío que es el que de alguna manera introduce con este género. Exacto. Y además ahora que mencionas que esta cumbia de los luchadores es muy frecuente en las bodas. Ajá. Es más, no hay boda si no hay. Y lo curioso es que ahora es escenificada, ¿no? Porque es todo un show, o sea... Sí, nos tocó ver en Los Ángeles, por ejemplo, que van los luchadores de las luchas profesionales cuando tocan, no sé qué orquesta era, porque ya está interpretada por varios, y entonces los invitaron a poner un ring ahí, y caídas en serio y todo, costalazos. La canción habla y explica perfectamente, o sea, cualquier extranjero podría escucharla, y si sabe español y ha ido a la Arena México, al Coliseo, a la Arena Coliseo, podría entender, y esto ha trascendido. No sé si la cumbia como tal, la canción, las máscaras, las máscaras, y yo debo confesarlo que nunca he ido a las luchas en mi vida, nunca. Tengo pendiente eso. Eso no se dice al aire. No digo al aire. ¿Qué va a decir? Tú Memo has ido a las luchas, ¿verdad? No, bueno. Qué barbaridad. Tampoco Sara ha ido a las luchas. Sí, todavía se entiende. Pero tú, Beto, a sus 35 años no ha ido. Vámonos, con ese empezamos, ¿verdad? Empezamos con los luchadores con ese tumbao bien. Pues estos fueron Los Luchadores, elegida por Daniel Escoto, arquitecto. Y un arquitecto, no cualquier arquitecto, ¿no? En algún momento, como... ningún arquitecto se parece a otro arquitecto. Además, nuestros invitados a la cabina nunca son cualquiera. Nunca son cualquiera, efectivamente, ¿no? Pero, curiosamente, fuimos compañeros de vida escolar fuimos a la misma secundaria, fuimos a la misma prepa, a la misma universidad en diferentes áreas. En diferentes partes del campus. Sí, y por alguna razón del mundo, aunque terminas en teoría en otro lado del mundo, terminas en el mismo lugar, ¿no? Con los mismos amigos, con gente que de otros mundos, o sea, por ejemplo, está la familia Chetón, ¿no? La familia Cheto, ¿sí? Con Betina y Julián. Ajá. Que de alguna manera pues de una familia de un arquitecto muy importante también en México, un inmigrante alemán que llegó a México y que nos vino a enseñar muchas cosas, ¿eh? Luego no nos gusta como mexicanos, que somos muy chavinistas en el tema de no todo creemos que nace aquí de la tierra, de la milpa y tal, y es una mezcla, y nuestra riqueza está justamente en eso, en la mezcla con toda la gente que ha venido exterior. Y Max Cheto es un inmigrante alemán muy interesante, y por eso tengo la amistad con la familia, porque con las demás hijas también, con Ana María y demás, porque Max Cheto eligió México, o sea, eligió, y ese es un tema pudo haber sido quedado en Estados Unidos,
decidió venir a México y encontró en la cultura mexicana una cosa y la enriqueció sobre todo, sí, ¿no? Académicamente y profesionalmente. Y seguramente sus gustos musicales tú los conociste, pero en algún momento supongo que hacían esto, ¿no? De ir a explorar, claro, de ver qué ocurría y además encontrarse con lo que estábamos hablando fuera del aire, como en un momento de nuestra generación nos toca un rompimiento dirigido desde arriba, digamos, desde las empresas, desde el gobierno, desde un montón de asuntos. Desde un algoritmo cupular. Sí. Y cambiaron y cortaron la posibilidad de la identidad musical, ¿no? Que iba, llenado de mezclas y todo, pero iba creciendo, iba teniendo una identidad muy fuerte. Y en los años 80, básicamente, 82, 83, 85, básicamente, se puso la base para ir cambiando el estilo de música que se escuchaba y que iba dirigido a los jóvenes. Entonces, en ese momento surgieron grupos como Timbiriche, Flans y todo lo que se puedan imaginar. Es que justo estamos hablando de un periodo en el que llega y se implanta la semillita del neoliberalismo. Entonces, con eso llega también un tipo de música con el que nos machacan el coco a una generación que ya no venían no naciendo, sino que ya teníamos cierta cultura, cierta identidad y cierto edad para ya formatear también el cerebro, Claro, somos de esta generación en la que, como bien dice Beto, porque somos de este barrio. Este es un barrio popular que hoy ha cambiado y hoy ha tenido una condición por estar en un espacio en la ciudad, pues que se lo ha comido, y las presiones inmobiliarias y demás han hecho que las cosas cambien, pero en realidad siempre fue un barrio popular. Y nosotros que hemos estado, nosotros tres que hemos estado aquí, y salimos, digamos, de aquí, hubo un cambio para buscar. En nuestro caso, yo recuerdo, y le platicaba el otro día a Edgardo, de un disco que ustedes me prestaron, que ustedes me enseñaron muchas cosas, que fue, por ejemplo, este disco de Camper Van Beethoven. Y decía, claro, porque yo escuchaba lo que estás diciendo, Selena, ponen lo que te ponían en la radio en inglés, tal, y de pronto esto a mí me parecía lo alternativo. Entonces dije, claro que hay cosas alternativas que se pueden perfectamente, pero estaban borrando la parte popular. Sí. Estaban borrando todo. Ha habido en la historia claro, el que tiene el poder es el que decide hacia dónde se va escribiendo un poco la historia, pero el que ahora, por ejemplo, hubo una alcaldesa, se acordarán tristemente, en la Cuauhtémoc, que quiso borrar las tipografías de los puestos de lámina, de estas tipografías de colores muy llamativas. Le recordaban su infancia, le recordaban de dónde venía. Ese borrón que hacen, o sea, continuamente hay estos como loops de volver a intentar quitar y borrar, sanear y plantear una condición nueva. Y Timbiriche y estos grupos, yo me acuerdo en las fiestas de la secundaria. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿no? Claro, yo estaba en otro lado, no buscaba lo popular en ese entonces, buscaba lo alternativo en ese entonces. Sí, y era difícil porque además era un momento que todavía estábamos bajo la famosa muralla de nopal, ¿no? No era la muralla de hierro, sino no había importaciones, no había discos, no había la tecnología que hay ahorita. Era muy difícil, sí. Había una o dos tiendas por ahí y eran nuevas, como Sorba, Discos Sorba, que era la única tienda, y Tower Records. Y Tower Records, que empezó, pero llegó un poquito después. Pero había un Tops for You ahí sobre el Eje 7, sobre Félix Cuevas, que yo me acuerdo que conseguí algo de dinero, iba a comprar y cassette, porque me alcanzaba para el cassette, ¿sabes? Que luego me di cuenta que el cassette de la cinta traía siempre una o dos canciones que no eran, pero eso lo aprendí después. Yo lo compraba porque era el que me alcanzaba para. Sí, pero traía su regalo. Por eso lo promovían con una canción. Sí. Y ahí lo sigo teniendo. Pero para la gente que, sobre todo los jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Tengo a mi sobrina, aquí está Sara, 21, 22 años, que de pronto creen que la tecnología, todo lo que significa esta normalidad, ¿no? De poder buscar, sí, que yo te lo encuentro. No está catalogado.
no está en los archivos, no está comercializado, no hay que hacer muchas veces una búsqueda y encontrarle sentido a este tipo de música y de forma sociológica, digamos, antropológica, ¿no? Antropológica urbana, sí. Porque de pronto no tiene sentido. Ahora, como dice Celina, está de moda, es lo de hoy, lo que tus hijos te dicen, ¿no? Es como de, es lo de hoy. Pero ¿cómo ocurrió eso, no? ¿Cómo nos saltó? Y yo, digo, aquí lo digo de broma y todo, pero también lo digo en serio. Pues, nuestra generación se quedó y desconoció todo ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que en la universidad, mi generación, o sea, tú, que seguramente ibas en la facultad y saliendo, tuviste maestros que eran exploradores de lugares como el Gran León, que iban a bailar salsa o que iban a bailar... Pero esas cosas yo creo que siempre han sucedido. Por ejemplo, está la película... Ahorita me acordé de la película de Caifanes, en el que, ¿no? Van los personajes estos muy fifís y se aburren de su fiesta tan intelectual y tan refinada, sofisticada, ¿no? Y entonces, pues como están aburridos, se van de ahí en busca de aventuras, ¿no? De nuevas experiencias. Y se encuentran con estos otros personajes que pues son el barrio. Son unos individuos de a pie. Obviamente, como es película, pues tienen que tener cierta exageración o cierta característica, ¿no? Para hacerse interesantes. La película está muy buena. A lo que voy con esto es que esa cuestión que dices, ¿no? De los de arquitectura, los de filosofía, los de cine. O sea, siempre van en esa búsqueda de ese mundo, ese otro mundo que no se permiten, porque eso es lo que pasa. No se dan el chance de aceptar que eso les gusta o que hay parte de ese mundo que les gusta. Entonces van en búsqueda de todo esto con el pretexto de estudiarlo, con el pretexto de, como yo soy creador, o como... Soy muy abierto. Sí, claro, ¿no? Entonces me doy el chance de, por ejemplo, al menos mi generación, ¿no? De los de cine, los de filosofía, los de teatro. Los de teatro no tanto. Están más conectados con esa... Pero los de cine y los de filosofía... en esa pose de vamos a la perla que está en el centro, vamos a vamos a ir. Y en realidad es algo que pues claro que les gustaba, ¿no? Claro. Pero había una negación, te digo, era una cuestión también de estatus, ¿no? Como de esta cuestión de los estatus, de yo soy más. Y en esos años, ¿de qué año es la película de los Caifanes? Es como del 66, más o menos, 67. Antes del 68. Antes del 68. Ajá. Y así también con la generación anterior, pues seguramente, ¿no? Pasó lo mismo. El que iba... Claro, hay una película que también lo retrata, que están... es exactamente la misma historia y que bajan literalmente al antro que está por... el hoyo. Por el puente Nonualco. El puente Nonualco. Nonualco Tlatelolco. Ajá. Y tienen que descender para encontrarse con ese mundo, ¿no? Es su mundo totalmente. En arquitectura pasa, Celina, ¿no? Un submundo, claro, es que está enterrado, pues, aunque no esté, está oculto y hay que, como dices, bajar, ya con bajar las escaleras, ya con eso. No, en arquitectura pasa algo así parecidísimo, porque arquitectura siempre ha estado como dividido. De hecho, la escuela en la que yo estudié estaba dividida entre el autogobierno y el plan fresa, digamos, ¿no? El plan de autogobierno donde a mí me tocó estudiar en el taller Marchetto, justamente se le puso el nombre por este arquitecto alemán, mexicano-alemán. Sí teníamos una relación, había proyectos y casos de estudio muy directos con lo que pasaba en los barrios. Ahorita justamente ponemos una cumbia, que también recuerdo que cuando íbamos a hacer levantamientos, análisis, entrevistas y demás a la Colonia Guerrero, por ejemplo, no existía la biblioteca Vasconcelos, o sea, lo conocíamos
conocíamos, yo conocía la zona y llegué con mis amigos y llegaba ahí porque íbamos al Chopo los sábados. Entonces, sabía perfectamente cómo llegar y todos decían, Daniel, ¿y cómo sabes llegar? Bueno, es que yo aquí, aquí me conocen todos. Aquí intercambiaba discos y vendía playeras. Con este amigo, recuerdas a Francisco, a Frank. Sí, a Frank. Hacíamos playeras en serigrafía, unas cuantas. Negras siempre. No, de todas, pero hacíamos serigrafía de grupos, que no había Sí, era la búsqueda de la alternativa. De lo alternativo. No había, entonces no había playeras que tuvieran camisetas que tuvieran los logos, las portadas de los discos, etcétera. Entonces las hacíamos en los viernes y luego las íbamos a vender al Chopo para los sábados para ganar algo y luego cassettes también. Y luego con ese dinero comprar discos y cassettes, originales, obviamente, ¿no? CDs. Y cuando llegamos a la Colonia Guerrero, y me acuerdo perfectamente, ahora está la Biblioteca Vasconcelos, que yo, siempre es una gran pieza, es una obra de arquitectura muy, muy atractiva, pero que si la ven le da la espalda al barrio, o sea, se cierra hacia el barrio que es la Guerrero. Ya tenemos una anécdota con unos amigos de un asalto justamente por esa razón, porque es un muro, es un paredón. Sí. Pero recuerdo que en la escuela estaban estos dos partes que cuenta Celina muy bien, de pues los que vamos como a bajar, a tocarnos, a embarrarnos un poquito de pueblo. Pero en este taller Marcheto sí hacíamos trabajos de planes urbanos, y ahí es donde bien dices, el arquitecto toca la ciudad, tiene que conocer lo que pasa en el ámbito urbano. Y íbamos a estas colonias, y una vez fuimos a la Colonia Guerrero y hicimos un proyecto para la Colonia Guerrero en plan ahí de acciones y demás, y de ahí salía, y justamente entre esas varias idas que fuimos, un gran fiestón en la calle con unas bocinas, a todo. Y claro, lo que tú podrías nada más analizar en planos, fotografías de Google Maps, dices, yo ya fui al terreno. No, tienes que ir el día que están haciendo la fiesta del lugar, se altera el terreno y donde salen todos y los conoces y te das cuenta que la comunidad que nosotros conocemos, super cívica, la música, la cumbia junta a la gente en el barrio. Y ese es el tema. Que es justo, no me acuerdo en cuál otro de Ahora es Cumbia comentábamos esa cuestión, que no solamente la cumbia, sino la música lo que crea en cierto momento es, justo, la comunidad. Y ritmos de este tipo que son pues, nos tocan como, no sé, en las entrañas, ¿no? Es parte de la idiosincrasia. Ahí. Antes de irnos a la siguiente pieza que vamos a escuchar, los que nos estén viendo por YouTube, que ahorita van a vernos al ratito por YouTube, si quieren escuchar el programa con la música que se está eligiendo por el invitado, pueden escucharnos en vivo en www.elconvite.com.mx. Hay un menú y está en vivo, y ahí le aprietan. No, en automático, señor. En automático le da la página. Se pone la música. Entonces, después de esta pequeña pausa promocional, conseguimos la de Súbale a Lugares, porque tengo que hacer aquí una aclaración. Exacto. Hablando con mis hijos, diciéndole, voy a estar hoy en la tarde en un programa de cumbia. Me dice, papá, tienes que poner esta que ahorita que hablamos de lo urbano, y que ellos siempre me han escuchado hablar, porque me dedico un poco al tema del espacio público, al tema de la movilidad en la ciudad, al tema del metrobús, nos subimos al metrobús, al cablebús, tenemos el metro es un gran sistema de transporte en la ciudad. Seguimos teniendo la combi, el microbús, que sigue siendo como esta ambivalencia de decir, ¿cómo es posible que tenemos esta calidad de transporte público, pero también todavía estas concesiones? Y esta rola se llama Súbale, hay lugares. Vamos. Súbale que hay lugares. El pecero. Muchas veces el pecero fue nuestra única alternativa, y era de riesgo total, ¿no? Eran los peceros. Claro. Las famosas combis, que después se volvieron microbuses que tienen justo la edad de que comenzaron en la época de Salinas de Gortari,
El microbús grande, sí, las porque eran peceros. Sí, porque los otros eran combis. Sí, pero no, por eso estas camionetas, estas camioncitos. Camión. O sea, ¿qué edad tienen esas unidades, no? 35 años. 35 años. Y fue el fraude más grande que se puedan imaginar. Es una concesión que no se ha podido parar. Te repito, la ciudad y las diferentes autoridades y alcaldes y demás de las ciudades han hecho mucho cambio. Tenemos un sistema de bicicletas públicas muy interesante, tenemos cablebús, tenemos el trolebús, ¿no te acuerdas? Yo íbamos a la 35 en trolebús. Yo iba al trolebús, tomaba el trolebús para ir, el eje central y luego División del Norte. Y hoy el trolebús sigue, sí. Nosotros íbamos caminando, caminando. Cruzábamos el río. Claro, porque estaba aquí nada más el río. Brincabas el río. Brincabas el río. No, yo tomaba el trolebús, o de regreso también tomaba el trolebús. Y ahora sigue, ya está. Pero el microbús sigue siendo verdaderamente un tema de terrible, ¿no? De una inseguridad, de una condición mafia, de desorden, porque es una concesión. No, sí, es un tema muy profundo, pero es una concesión que es difícil quitar, como la recolección de residuos sólidos. Es un tema urbano muy complejo, que si uno le rasca encuentra cosas terribles, mafias, como dices, en fin. Pero es muy urbana, y la cumbia es, como dices, hay cumbia de muchos lados del mundo, hay cumbia, luego esta mezcla que sí se distingue evidentemente de la salsa y el merengue y demás, pero que la de la Ciudad de México, la cumbia mexicana, es una cumbia muy arraigada. Fíjate, y uno de los, ¿sabes qué? Perdón, uno de los como imagen coloquial ubicada por los turistas, y que llega a un lugar increíble por lo que significa, pero la idea de la combi, que hacen hasta juguetitos y hacen toda esta cuestión parafernalia de lo que significa la combi, el pecero, que ya no existe, pero que se quedó en la memoria, que se vuelve parte de la música, porque en algún momento todas las combis traían bocinotas, ¿no? Y entonces esta cuestión de escuchar cumbia o música guapachosa o música en los peceros era lo normal, ¿no? Ahí estaba. Bueno, es que o en los taxis. O sea, el transporte colectivo que no dependía del sistema de transportes como el trolebús, que tenían prohibido escuchar música, los choferes, o el camión, o en el metro. En el metro no sé si los choferes escuchan música, pero están en su cabina. Sí, están en su cabina, ¿no? Pero se supone que está música ambiental. Pero a lo que voy es que ¿cómo se le hace más ameno a alguien que está todo el día manejando un transporte? Sí, escuchar música, pero una cosa es escuchar música y otro lo que hacen, ¿no? Que van a todo volumen y todo el mundo. Pues llevas tu casa. Hasta van cantando, no hay videos. El caracol que lleva su casita. Está la frecuencia tan grave que tiene que alcanza a mover. Lleva el ritmo. Y hay videos, ¿no? Donde todo el pecero, toda la gente va cantando la canción que está escuchando. Sí, qué buena playlist trae el chofer, ¿no? Es un tema urbano, por eso me elegí. Sobre todo para que a estos adolescentes que son mis hijos, que me dijeron, tienes que ponerla. Sí. Pero no la conocía, pero me pareció muy urbana. Y llegaron lugares increíbles, digo, por lo que significa, que el otro día estaba viendo una joyería que se llama Tane, ¿no? De platería. Sí, platería. Y entonces tienen, ahora, entre esos pendientes, esas cosas que están aquí como para collares, hay peceros. Hay peceritos. Sí, es muy mexicana también, tiene unos diseños, y elige diseñadores mexicanos también, esas cosas, o que hacen diseños en México. No, creo que esa parte es como, normalmente la cumbia está asociada como a la fiesta nada más, a la boda, pero no, está metida en el día a día, en la ciudad, ¿no? Justo eso es lo que iba. Generalmente la cumbia, al menos la cumbia que se hace aquí, la cumbia chilanga, tiene esta cuestión más de fiesta, más de, ¿no? Muy chispa, muy, pues sí, de fiesta.
A diferencia de la cumbia colombiana o la cumbia de otros lugares, que tiene más una cuestión social. Y esta cumbia que acabamos de escuchar, la de, ¿cómo se llamó? Súbale de lugares. El Chevo. Tiene que ver con una cuestión social, de alguna manera. A lo mejor no es una cuestión... se me fue la palabra de demandante, de decir... Crítica. Pero está exponiendo hay una tema. Queja, y hay un tema de exponer, exacto. Sí, ajá. De llamar la atención con esa música y decir, oye, o sea, es una especie de humor negro, ¿no? Sí, convertido y está muy bien hecha la letra, está bien. Puede ser algo. No es nada, exacto. ¿no? Yo no sé cómo llegabas a CEU, pero yo tenía que llegar a Xochimilco. Yo iba a la ENAP, ¿no? Que en esos tiempos, pues efectivamente, no había transporte. No había nada llegara ya nada. No había, los camiones, supone que había una ruta, pero ligero. Pasaba. No, el tren ligero te dejaba en la Noria. En la Noria, sí. Claro. Y el camión que se supone que llegaba hasta el pueblo de Santiago, no sé. Pues pasaba una vez al día, cuando subía y cuando bajaba. Entonces el pecero era lo único que teníamos, y me acuerdo que estaban metiendo el cable de Telmex, y entonces solo había un carril, ¿no? Para pasar por Tepepan y el camino a Xochimilco. Y los peceros, que todo el mundo dice que son muy peligrosos porque sí se iban a la orilla, porque había como unas de drenaje del campo, porque estaban los campos de maíz y las vacas y todo. Y echaban competencias porque para ver quién llegaba primero, ¿no? Y entonces, cuando veías que venían echando competencias, te subías al que venía ganando. Porque claro, querías llegar temprano. Querías llegar temprano, aunque arriesgaras la vida. Aunque arriesgaras la vida, sí. Estabas en ese tema. Oye, y tú como arquitecto, que de alguna manera también como urbanista, que ¿te has dedicado o te sigues dedicando a la cuestión urbana? Al espacio público. Al espacio público, que bueno, es una cuestión urbana. Y que hace rato, ¿no? Se hacía mención de hay que bajar, ¿no? Y ver cómo vive el vulgo. Ajá. Ensuciarse los zapatos tantito. Sí. Mira, es algo que yo siempre me he preguntado. O sea, esa gente que diseña la ciudad baja de verdad aquí a la tierra, transita por las calles, camina, usa el transporte público. No, levitan. ¿O qué sucede? ¿Por qué está tan mal planeada? Bueno, ahorita ya, no sé, no tengo varios comentarios, pero simplemente antes, por ejemplo, aquí en Portales, no sé si era tradición, si era usos o costumbres, o si porque se le venía en gana a la gente que hacía su casita, y hacían una especie como de banquito pegada a su casa. Para la banqueta, para subir. Sí, ajá. No para sentarse. subir, para sentarse. Ah. Entonces los viejos salían, se sentaban ahí y ya, ¿no? Era solamente contemplar quién pasaba, quién estaba jugando. Saludar. Y de alguna manera, pues así se conocían todos. Y ahora hubo mucho tiempo en esta ciudad en el que quitaron todas las bancas de la ciudad. O al menos la mayoría. Y pues uno transita que es que porque la banqueta era para caminar, ¿no? Y ahora hubo también un periodo en el que medio volvió esta cuestión de simplemente en los parabuses, que las estaciones del camión, del ex Ruta 100, del trolebús y todo, no tenían asientos. Hasta relativamente hace poco. Que tienen estos mobiliarios más nuevos, ¿no? Ajá. Sí, a ver, tu tema es importante. ¿Quién diseña la ciudad? Es que luego, y ahora que me toca a mí dar clases ahí en la Facultad de Arquitectura, aquí en la UNAM, decía, claro, pareciera que, bueno, somos los responsables, las y los arquitectos somos responsables, evidentemente, de cómo se hace al diseñar un edificio y diseñar su planta baja y decir qué va a pasar en la planta baja. Pues lo que está pasando es, o sea, tú vas a promover que pase. Si tú haces una fachada ciega y los demás lotes también niegan la planta baja y es todo cerrado, pues vas a dar un espacio verdaderamente que no
Inhumano, inseguro, poco deseable para caminar. En cambio, si la normativa, el diseño, el entendimiento de la vida pública te hace como diseñador, como proyectista, arquitecto, urbanista, como lo quieras llamar, abrir el nivel de contacto con la gente, la ciudad cambia inmediatamente. No es de a gratis que a los extranjeros más les gusten colonias donde las plantas bajas son muy comerciales. ¿Por qué? Pues porque son atractivas, porque hay vida, porque vemos el café, porque vemos un poco lo que hace el convite es eso, invitar a que pueda haber vida, la use o no la use. Entonces, pero la tristeza es que la ciudad no se diseña así. La ciudad tristemente se diseña a través de temas inmobiliarios, o sea, a través de dónde y cómo se ponen los desarrollos. Entonces, por más que se enseñe en las escuelas a mejorar las condiciones, siempre hay un tema económico detrás. Ajá. No se diseña con el día a día. Manda. El dinero manda. Y no se diga hoy. Hoy está completado. Y lo que acabas de decir, Celina, de tener estos pequeños espacios que a veces cada quien lo hacía en una esquina y tal. Hubo una época, obviamente, la década de los años 60, 70, 80, que a nosotros nos tocó sufrir y que no nos dimos cuenta, pues es que estaba volcada directamente al uso del automóvil, al abuso del automóvil y todo. O sea, portales. Y portales es esto, portales es los portales. Por eso se sienta la gente en los pueblos, en los portales, a ver pasar a la gente, a contemplar la vida diaria, la vida inmediata, lo cotidiano, pues, que es algo que más o menos negamos continuamente. Y si tú te fijas cómo está toda la estructura urbana, hay mucho espacio para que los automóviles, o sea, podríamos ensanchar banquetas, podríamos los locales comerciales sacar sus mesas, o sea, podríamos producir una que además es más segura. Claro, por supuesto. Claro. Eso lo sabemos. Pero claro, aquí hay temas, evidentemente, como repito, inmobiliarios que hacen que no... pues que se vaya empujando la vivienda social, la vivienda comunitaria, la vivienda más popular hacia extremos. ¿Y qué tenemos como resultado? Como responsabilidad, ¿qué tenemos como resultado? Pues zonas de vivienda lejos de la ciudad, en zonas expandidas de la ciudad, que necesitan estos transportes, que estamos colapsando la ciudad. Estamos creyendo que haciendo segundos pisos o haciendo infraestructuras dobles podemos mejorar. Y luego pasa lo que pasó en la Concordia y la Pipa, que acaba accidentándose porque había que llevar gas hasta esas zonas de la ciudad, cuando en realidad deberíamos de tener una ciudad compacta, un poquito más densa y más funcional, más eficiente en ese sentido. Y que no se aprendió nada. Yo me acuerdo, hay caricaturas de los años 50, 40, de que hablan de esta exageración de los automóviles y los puentes y cómo se va haciendo uno sobre otro. Años 50 del siglo pasado, o sea... Y no aprendimos nada. Bueno, lo estamos sufriendo y hoy sí ha habido cambios. De hecho, yo en los últimos casi 30 años de mi vida me he dedicado al tema del espacio público. Así como si tuviéramos 80, 90. Sí, los últimos 30. Las últimas 3 décadas de mi vida. No, sí, me he dedicado al tema que no tocábamos y que no se hablaba del tema del espacio público. Hoy es un tema completamente abierto. Nos tocó hacer cosas, me tocó a mí trabajar, por ejemplo, en cerrar una calle y hacerla peatonal, que es la calle de Madero en el centro. Sí, es algo que iba. Y cómo fue un escándalo, ¿no? Y la gente, los comerciantes querían la calle. Nadie. Nada. Y es así como, ¿cuánto cuesta esa calle? Y ahora, y queremos más calles como esa, ¿no? Sí. Claro. Los comerciantes se dieron cuenta, la gente se dio cuenta de que la vida pública, que el automóvil no nos trae beneficios como lo creemos. Sí. Pero bueno, eso es. Ponemos otra. Vamos otra cumbia. Ya está como muy seria la cosa, ¿no? Muy intelectual. Yo quiero cambiar el tema hacia. No sé si te escuché o escuché mal o escuché a otra persona. Por ejemplo, la primera vez que yo escuché vi bailar cumbia que me hipnotizó. Es que esas cosas. Yo no me acuerdo de la cara de la chica, me acuerdo de su cadera, me acuerdo de cómo empezó a bailar, cómo empezó a mover la cadera. Y sí, así, con este, que es, no era güiro, es una ¿güira? Ah, bueno, sí, ese mero. Sí, ese es el de metal. Y no era colombiana,
no parecía colombiana, no es el prototipo de colombiana que conocemos, más bien tenía cara alemana, pero era colombiana y tenía todo esto musicalmente. Genéticamente lo traía. Lo traía, sí. Sí. Y fue en la casa de una otra gran querida amiga, ¿no? Pero era un punto de reunión cultural, digamos, ¿no? La casa era de Jorge Alberto Manrique, que fue director del Museo Nacional de Arte y era un curador de arte muy importante. Y Lorenza Manrique, que es nuestra amiga, hizo una fiesta, invitó a mucha gente y todo, y pusieron una cumbia, porque estaba la colombiana, no porque se pusieran cumbia realmente ni nada, ¿no? Y no era que estaba esta invitada ahí. Ajá, y entonces... Era el pretexto, pero realmente sí les gustaba, ¿ves? Volvemos a ese mismo punto. Sí, ajá. Y íbamos en la prepa prácticamente, ¿no? Y era una cosa que, te digo, yo me quedé hipnotizado, pero... Pues a al lo que punto, iba, señor, rápido. es que tú tuviste una novia colombiana, bailaste con una colombiana, sí. Saliste, ¿qué pasó? Porque ahí fue un punto de quiebre para el gusto colombiano. Sí, no, bueno, cumbia, ¿no? Ahí es donde yo aprendí realmente cosas que vienen en la segunda parte del programa, justamente a distinguir, porque claro, sí. Estamos hablando de esta cumbia local, esta cumbia de la Ciudad de México, chilanga, sonidera, ruda, que luego podemos pasar a nivel nacional a esta cumbia de las sonoras y que tiene ya con unas tradiciones de letras y de poesía bastante más humanas y encarnadas. Pero también hay otras que vienen del extranjero, justamente. Ajá. Y ahorita la que tenía preparada es esta de Cariñito, que es una muy conocida, esta es peruana en específico, pero que Lila Downs ha hecho una versión muy interesante, sí. Muy buena. Sí. Y que también deberíamos escucharla. Y ahorita en la siguiente parte hablamos justamente de esta parte de la cumbia colombiana y de dónde aprendimos. De dónde la pescaste. De dónde pescamos. Pues esto fue Cariñito, la gran Lila Downs, que, como decía Celina, es una música que ha llevado, nos ha traído más bien la idea de las fusiones, de retomar las fusiones, ¿no? De no. Cuando comenzó Lila Downs, me acuerdo que en algún momento que era prácticamente una idea de música casi tradicional oaxaqueña llevada a otro nivel, fue muy criticada, ¿no? Fue muy, muy difícil, y me acuerdo que nos lo contó en alguna ocasión, porque simbolizaba un poco cómo va a cantar música oaxaqueña, ¿no? Había dos tipos de mujeres, y las dos son son amigas, pero había dos estilos. Al mismo tiempo que estaba Lila Downs haciendo un estilo más popular, pero con muchos ritmos y todo, estaba Susana Harp con la idea más clásica de llevando a una cuestión sinfónica. Claro, también Oaxaca, también la música, y en ese momento se le daba mucho más valor a la música de Susana Harp que la de Lila Downs, ¿no? Que era complicado. Yo me acuerdo perfectamente bien, vivían aquí en Coyoacán, ahí en la del Carmen. En la colonia del Carmen. En la colonia, cruzando el río, ya para allá. Sí. Yo hoy tengo ahí mi estudio justamente en la colonia Carmen. Y entonces pues tenía un bocho rojo, me parece que era amarillo, ¿no? Y era chistoso porque era bastante ya famosa, sonaba y todo, pero a veces era difícil que se hubiera en el gusto popular, como ahora, también en esta cuestión, hablando de las máscaras, hablando de la lucha libre, hablando de los peceros, se vuelve un referente cultural, ¿no? Ampliamente conocido, junto con otros referentes que de alguna manera increíblemente se vuelven la imagen de México, ¿no? Como lo que significa Frida Kahlo, o lo que... ¿Qué otra cosa hoy? Bueno, la cumbia, evidentemente. Pero, ¿qué otra cosa? ¿Con qué otra cosa nos ven afuera, no? Así como hablando de la gente que llega. No, pero yo creo que no es una asociación inmediata. ¿No? La cumbia como mexicano. Yo digo que de hecho está criticada de alguna manera, porque está y regresando a este tema de Colombia, de esta cultura que lo tienen
desde niños, desde nacen, igual que nosotros, pero en una condición, no sé si llamarlo así, más seria, más bien montada, o de nosotros tenemos una variedad muy grande, ¿no? Musicalmente hablando. Entonces uno puede variar. Y además también tenemos, digamos, la condición no solo afro-latinoamericana, sino también, repito, más cultural. Pero en estos países más caribeños y demás, sí hay una relación inmediata con la vida y de una defensa de esos ritmos. Nacen, hay una manera, por eso el bailar, y por eso nos enseñan a bailar, porque esta parte de estos ritmos, porque está metido en su estructura de vida, ¿no? Y yo creo que por eso también hay una especie de crítica de mucha gente que llega a México desde ese lado, sobre todo Colombia, además, que dicen, oye, espérate, es que la cumbia no es así. No es así. No se baila así, lo que están bailando. Bueno, esto es nuestra versión. Y una versión que además 130 millones de mexicanos, pues ya la hicimos mucho más visible, tal vez. Sí. Pero en realidad hay una cosa, y es justamente lo que traigo también preparado adelante, que aprendí justamente con esta relación con la cultura colombiana, con esta relación de cómo está en la vida, de cómo los temas personales, el amor, se lleva, se sufre, se goza, y además está en el día a día. La usan para todo, pues, para el principio del día y para el final del día, ¿no? ¿Y qué pieza, por ejemplo? Yo aprendí justamente y lo mezclaba, porque claro, también pasa hacia otro pequeño como campo, que es la salsa, que si bien la salsa sabemos que es una relación, también, una fusión, que no es netamente yo no lo voy a decir artificial, porque tiene una música muy preparada, la música de jazz, la salsa es casi un jazz, con unos ritmos muy, bueno, y es Nueva York al fin y al cabo, ¿no? La salsa, en realidad hay un inicio de todo eso que viaja, pues obviamente a la costa norteamericana, etcétera, pero que está en gente como Héctor Lavoe o con Willy Colón, y que justamente es la parte que yo aprendí como a entender que tenía esa calidad, ¿sabes? Y un poco, como yo también me dedico un poco a la música y soy aficionado a tocar instrumentos y a producirlos, digo, hay una calidad muy diferente a esta cumbia sonidera de golpe, de solamente la sensación del bajo y de ahorita lo que platicábamos de un ritmo, un dos, contra otra que tiene una complejidad rítmica sincopada más elaborada, y que es yo lo asocio como es una especie de blues que nace como en Estados Unidos, del dolor, de los campos de cosecha, de pizca de algodón, de la esclavitud, contra los lugares más inhóspitos de Colombia, olvidados de esta región latinoamericana, porque se da en varios lados, desde Panamá hasta Bolivia, hasta Colombia, Argentina, Venezuela, etcétera. Y está ahí, y es y yo sé que Héctor Lavoe, Willy Colón, y demás hacen una, pues, considerada salsa, pero no de esta salsa neoyorquina preparada, ultra preparada, y es la de A o No de Héctor Lavoe y Willy Colón. Bien. Pues esta canción, ¿cómo se llama, Daniel? A o No. A o No. Así termina. A o No. Y como pudieron escuchar, es más salsa que cumbia. Claro. Y pues llena de fusiones, como estábamos diciendo, ¿no? Pero esa fue tu experiencia, ¿no? Con la colombiana que te llevó, seguramente viajaste, claro. Fuiste a conocer, te encantó Bogotá, completa. Te encantó, no sé a dónde fuiste y todo, pero finalmente fuiste a Colombia, que también tiene una cuestión en arquitectura de urbanismo, increíble, y toda esta cuestión del espacio público y cómo la calidad de los Rogelio Salmón es un gran arquitecto, la arquitectura de tabique, ¿no? de estas regiones es increíble. Sí, y le da una pues
para que yo nunca he viajado a más allá de hasta Chiapas he llegado, ¿no? Okay. Pero he visto fotografías y es Bogotá, por lo menos, es una ciudad Medellín también muy bonita. Es una ciudad que le ha enseñado al mundo, a Bogotá y a las dos, Bogotá y Medellín le han enseñado al mundo. De hecho, antes que muchas otras ciudades latinoamericanas, al tema del espacio público, a la movilidad, al transporte, o sea, es de una gran cultura cívica, es un país con de ahí viene nuestro Metrobús, por ejemplo. De ahí viene nuestro Metrobús, el Transmilenio fue antes que el Metrobús, es tal vez el primer sistema de transporte BRT que hubo grande en el país. Hay un caso en Brasil, en Curitiba, pero es una escala menor, pero ya de una ciudad como Bogotá, o Medellín, que también tenía un metro, una línea de metro, y han enseñado y tenían una cultura más allá de todo lo que en los años 90 se menospreció, digamos, el estar en Colombia. Le han enseñado al mundo, nos han enseñado, y a mí personalmente pues me han enseñado. Claro. He aprendido y aprendí bien, entonces... Y el Metrobús, me acuerdo que lo trajo, fue una propuesta que trajo AMLO, exacto, para poner en la Ciudad de México, exacto, que fue criticadísima, que fue como camioncitos y todo, y ahora hay Metrobús en muchas ciudades de México. Mundo. No de México hablo. Ah, sí. Bueno, pero el primer BRT ni siquiera fue en México, fue en León. Fue el Optibús. El Optibús fue el primer sistema de transporte BRT, Most Rapid Transit, que se dio en el país. Pero nadie lo peló porque el efecto capital, capital es todo lo que pasa en Ciudad de México, parece, pero no fue el Metrobús. Sí. Que cuando sales a provincia, que les choca mucho que digamos provincia, pero pues es provincia. El efecto, poco a poco se está quitando. Claro, poco a poco se está quitando. Pero sí, les molesta mucho. Les cae muy gordo que es que los de la capital. O México, México es el país. Sí, ¿no? Pero bueno, es que es Ciudad de México, y la Ciudad de México. Una vez me acuerdo que fui a París yo solita. Y entonces me invitaron a una fiesta mexicana, porque fue en septiembre, algo así. Entonces me invitaron a una fiesta mexicana, llego, y yo era la única mexicana en la fiesta, ¿no? Todos extranjeros, y llego en español y me dice que sí podíamos bailar. Bueno, y bailando como música mexicana, según él, salsa. Ajá. ¿De a cartoncito? No, casi voy al quiropráctico porque me torció, o sea, en un flamenco ahí medio extraño, horrible. Y entonces otro, ¿no? Me pregunta, bueno, ¿y vos de dónde eres? Y digo, de México. Pero ¿de qué parte de México? Pues del DF, ¿no? Todavía era el DF. Entonces DF. Ajá. Y me dice, de la capital, señor. Claro, bueno, es que hoy estamos intentando que el mundo esté equilibrado, y por supuesto que tenemos que ir hacia allá, pero todo es difícil borrar esos. Roma tuvo pues sus no ha cambiado. Roma no ha cambiado. Bueno, desde el hecho de que todos los caminos van a Roma. Por eso. Entonces, y Roma no es la capital. Exacto. Sí, bueno, después cambió de Roma a Constantinopla y se cambió la Pero ¿quién se acuerda de Constantinopla? Pero exacto, ¿quién se acuerda? Correcto. Que era provincia. Que era Constantinopla. ¿Quién se acuerda de Tarragona? ¿O quién se acuerda de...? Es la capital. Sí, pero efectivamente. Bueno, nos tocó nacer aquí, pues, ni modo. Pues y en este barrio, justamente, que hablando de películas, hablando de los Caifanes, Carlos Monsiváis sale en la película de los Caifanes como un Santa Claus borracho, que era como el único personaje de barrio también que aparece por ahí, más allá de la película, de los que están como amigos, que salen ahí, que dentro y fuera de la película son amigos de verdad y que pertenecen a un mundo intelectual, de Coyoacán y San Ángel y Tecamachalco, algunas zonas aledañas. El único de barrio aceptado ahí era Carlos Monsiváis. También alguien que defendió evidentemente toda esta cultura popular, ¿no? Sí, el que reivindica a Juan Gabriel, el que reivindica a un montón de músicos, que les lleva a hablar en un nivel que dice, esto es la imagen, ¿no? Esta es la identidad, esto es lo que somos y lo estamos negando, ¿no? Y en nuestra generación, en secundaria, que fue cuando nos conocimos y cuando comenzamos a
escuchar música y a buscar cosas alternativas. O sea, nunca nos pasó por la cabeza que la cumbia iba a ser parte de nuestro soundtrack de vida también, ¿no? Nunca le pasó a usted por la cabeza. Sí te pasó por la cabeza. Nunca le pasó. Yo siempre he sido más popular, más abierta. Siempre hay que ser sincero. No nos pasó. Lo negamos. Yo tengo que aceptar, yo tengo que decir que intenté pedantemente a negarlo y luego ya acabas aceptando después de muchos años. Sí, claro. Esto está en tu vida. Sí. Bueno, lo acabo de demostrar y por eso cuando me invitaron dije, ¿qué voy a hacer? No, pues sí está, desde los luchadores, pasando por la parte colombiana, está en tu vida. Tú no puedes negar tu vida, tú no puedes negar el proceso que has tenido. Y ahorita voy a terminar con una que tiene que ver también con algo de vida. Hace rato que hablábamos del transporte público, ¿no? Que ha sido como el eje del programa. Pero hay muchas canciones o mucha música que se te quedan insertadas en la cabeza. No porque te gusten, no porque el chofer la venía escuchando, ¿no? O estaba ahí llamativa o no sé qué. Pasa el tiempo y era algo que no negabas. Pasa el tiempo y resulta que la vuelves a escuchar y o puede ser un recuerdo horrible, ¿no? O ya te empieza, a lo mejor no a agradar, pero te trae un buen recuerdo, ¿no? O sea, es como, y te sabes hasta el coro, todo. Sí, o partes de la canción. Claro, que eso dices, me pasó a mí. ¿cómo es que no lo sé? Mi papá nos llevó una vez a una fiesta de unos 15 años de una niña que no conocíamos, pero que era amigo de mi papá. Y mi papá, este amigo vivía en Santo Domingo, ¿no? Yo iba en secundaria. Y entonces, pues ahí vamos, mi papá y mamá, no sé si ibas tú. No, pero iba Edgardo y iba yo. A otros lugares, Y entonces, pues yo era en secundaria y era de esos que usaban Topsider, ¿no? Y traían su relojito Swatch y su suétercito de OP, ¿cómo era? Ocean Pacific y esas cosas, ¿no? Eran Guess y ibas a los bazares, del Hotel de México, ¿no? Bueno, Guess, la marca del burgués. Sí, ¿no? Era Guess básicamente, ¿no? Así, esas chamarritas y eso. Y entonces, al final, ya llegamos y era pues en el centro de Santo Domingo, ¿no? Entonces, el amigo de mi papá nos ve y nos dice, ¿saben qué? Dile a tus hijos, por favor, que no vayan a bajar, ¿no? Que no vayan a bajar porque aquí los van a golpear. No van a salir de ahí, ¿no? Porque que se quiten su suéter y su reloj. Y todo, ¿no? Porque iba acotación importante. El único que seguramente iba así era él. Hay unos pantalones de cuadritos que estaban de moda. En fin, ¿no? Ahora no sé si me daría vergüenza, ¿no? Pero no hay que negar lo que pasó, porque eso pasó, y somos hoy lo que pasó y por eso, por eso llegó usted a este momento, señor. Claro, pero bueno, claro. Pero estaba abajo de la fiesta, había una carpa para estaba la fiesta de la casa, que estaba como en un pequeño peñón. Y no estaba a ras de calle, estaba en Reyes Santo Domingo, aquí en Coyoacán, al lado de Coyoacán. Estaba abajo de la calle como unos 5 metros, entonces la casa parece que tenía un balcón. Y la fiesta, había me acuerdo, habían llegado, bajaron, no, porque nos dijeron que no bajáramos, ¿no? Porque no, íbamos a bajar, y dijeron, no, de verdad no bajen. Y habían llegado antes, o sea, nos contó el señor, tuvieron que contratar camiones de cerveza que dejaron a bajar cajas de cartón para la fiesta. Y contrataron a un sonido y pusieron una carpa muy grande, porque era tradición también que, bueno, había 15 años y todo el mundo estaba invitado, ¿no? Todo el mundo se invitaba. La calle. Y entonces hablaba de esta colonia Guerrero. Y entonces, pues, quieras o no, y si no lo hacías, bueno, pues mejor no hacías nada, porque corres el riesgo de que se robaran a la quinceañera, ¿no? Entonces, se iba a ir, de todos modos se iba a echar a correr si quería con el novio. Sí. Pero me acuerdo que era impresionante porque cuando llegamos todavía, pues estaba comenzando la fiesta. Cuando nos fuimos, era una fiesta popular, en serio, ¿no? Había un sonido, había las cervezas. ¿Es su primer baño de pueblo, señor? No lo recuerdo.
No pero seguramente si estabas en la secundaria puede ser. Bueno, estamos a punto de irnos, pero a ver. Tenemos otra pieza que tiene una historia. Sí, o sea, porque planeé como... Hice un poco, no el soundtrack de mi vida, porque hay entrarían muchas otras, pero en tema con este ritmo, porque la verdad es que la cumbia lo que hace, y eso es innegable, y por más que, como decías hace rato, negamos, y hubo una época en la vida en la que decías, no, ¿cómo? Pues yo escucho jazz, ¿no? Pues, ¿cómo? Para mí, menos de Pink Floyd, pues no puedo, ¿no? No puede ser, a mí me tienen que asociar. No, la verdad es que es una música que cuando te llega, igual que la salsa, igual que todo, o sea, te invita a bailar y te invita a una condición humana que poca música, o sea, toda la música mueve, la música es esta dopamina del cuerpo que te hace que cambies, ¿no? Cambia tu vida con la música en el momento en el que estás. Pero la cumbia lo que te hace es te levanta a bailar. O sea, en ese momento sientes que hay que mover el cuello. Yo me estoy moviendo en la silla porque te quieres, sepas o no bailar. Yo no sé bailar, repito. Sé que no sé bailar, más sé que puedo llevar el ritmo y me dejo llevar, y creo que ahí hay un fluir muy interesante. Y luego tiene otra cosa que ver, que me acordé porque fui haciendo estos como pasajes, y entonces recuerdo justamente amigos que tenemos también en común con Edgardo y con Beto, con Frank, con Rubén, con Gabriel, con René, que tenemos esta banda, porque tuvimos una banda en la preparatoria, una banda de rock alternativo, pero Frank compuso una canción que yo me acuerdo que todos se acuerdan muy bien, El Siempre Mar, basada en los textos del el oaxaqueño Andrés Enestrosa, ¿no? Que siempre hablaba el Siempre Mar como el periodismo, como el Siempre Mar, va y viene, y es un ir y venir. Y compuso una canción muy bonita que le encontramos, hicimos con las técnicas de los años 90, que pues no había en las computadoras para poder mezclar. Y pusimos La Boa de la Sonora Santanera, ¿sabes? Sí. Y entonces, claro, era una canción rock, pero que acababa con Es la Boa, ¿no? Y con esta condición. Y los estudiantes lo saben. O sea, y tenía esta condición, pues claro, La Boa es pues una canción de estas sonidero, de estas santaneras, de estas sonoras. Uh-huh. Y que me recuerda mucho ese tiempo del grupo, Mamá Morfina se llamaba el grupo, y mezclábamos, y al final entraba esa canción de La Boa de la Sonora Santanera, ¿no? Que eso, ¿en qué género se ubicará? Pues es que yo no sé, esa no la sé, porque... Pero tenemos aquí a nuestro querido Memo, que él sí sabe. ¿Qué género será? Es que no sé, es como... cumbia, danzón, ahí medio... Es una mezcla, porque es una cumbia bajita, muy lenta, muy danzón, tienes toda la razón, ¿no? Sí. Todo tiene que ver con el ritmo, todo tiene que ver con el beat, ¿no? Con la velocidad del beat. Exactamente, correcto. Sí. Y ahí es donde se conecta con el rock. Exactamente, ahí se conectó. Y Francisco Núñez, que lo recordarás muy bien, vive en Barcelona, ¿no? Está en Barcelona el querido Frank. Compuso eso, y fue, para mí es la pieza que más me acuerdo de esa época en mi vida, en donde la cantamos y al final acababa la Sonora Santanera. Ay. Pues vamos a escuchar La Boa. ¿Y nos despedimos después o nos despedimos ahora? Nos despedimos de una vez, porque ya nos comió el tiempo. Sí. Pues en los controles, Sara Rangel, en las cámaras, Memo Infanzón, dirección y voz en off, Celina Aguilar. De invitado el día de hoy, Daniel Escoto, arquitecto. Yo soy Alberto Aguilar. Muchas gracias, es un placer haber estado aquí con ustedes. Qué gusto. Platicando. Y vámonos con La Boa. La síncopa se fue de rumba. Improvisamos el ritmo y el jazz se tropicalizó. Pero con todo y ritmo, el tiempo se nos acabó. Regresemos de la rumba a los clubes, sin perder el ritmo, porque jazzeando también se baila. Mira lo que me encontré.
Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Ya, sí, ya, está bueno.